Buenas noches. Buenas noches. Primero quiero decirles a todos un feliz sábado. Feliz sábado. Así se oye mejor. Creo que no podríamos haber tenido una mejor introducción al tema que los himnos que hemos estado cantando, a través de los cuales podemos reflexionar y entender que Dios es el único que merece honor y gloria, porque Él es nuestro Creador. Antes de continuar, los invito para que reverentemente oremos y pidamos la dirección de Dios al analizar su palabra. Oremos. Nuestro Dios, al abrir tu palabra, humildemente pedimos tu dirección. Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, para ser sabios y entender el mensaje que tienes para nosotros. Lo suplicamos en Jesús. Amén. La Iglesia Adventista, ante el embate, ante el choque, ante la fuerza que la evolución teísta tiene en la sociedad actual, en muchos ámbitos. Recordemos que proféticamente, al terminar el periodo de los 2300 días en Daniel, debía surgir un movimiento que está profetizado también en los mensajes de los 3 ángeles que tenemos ahí. Particularmente, quiero que reflexionemos a partir del mensaje del primer ángel. Dice el profeta: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál era la esencia de ese mensaje? ¿Cuál era la esencia? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y quiero que vayamos un poco más profundo y veamos las siguientes palabras, donde dice: ¿y qué? Y adorad. ¿A quién adoras? ¿A quién adoras como persona? ¿A tu carro del año? ¿A tu novia? ¿A la esposa? Lo cual sería muy bueno también, ¿sí? Quiero que comparemos un poco. Tenemos allí el 4º mandamiento, dado en los tiempos de Moisés. Y tenemos acá el mensaje del primer ángel. Si analizamos, veremos que tienen varias cosas en común, pero particularmente quisiera que veamos estas frases. 4º mandamiento: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Eso es el 4º mandamiento. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como que en su sabiduría infinita Dios sabía que al final del tiempo el hombre iba a tender a olvidar que Dios es el creador. Y decir, como se encuentra registrado en Salmo 14:1, donde dice: dijo el necio en su corazón. ¿Qué dijo el necio en su corazón? No hay Dios. Y por si fuera poco, en la Biblia el mismo versículo se encuentra 2 veces. Lo encontramos también en Salmos 53:1.
Y en ambos capítulos es el primer versículo. Como que era va a ser enfático el asunto. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Hoy leí algunos escritos de Nietzsche y Hegel. Ellos decían, Dios ha muerto. Cumpliendo la profecía. Y hay mucha gente que actualmente también dice, Dios no existe. Nosotros, como adventistas, como cuerpo, como iglesia, creemos que Dios es nuestro creador. No solamente creemos eso, también creemos que Él nos formó, nos dio una forma humana y que además es nuestro redentor. Esto lo encontramos, como ustedes ya saben, registrado en Juan, un tremendo versículo. ¿Sí? En el principio era el verbo, era la acción. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. ¿Qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Son palabras profundas. Además, dice, una profundidad insondable para la mente humana, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué nos dice la teoría evolucionista? Ahí escribimos, estos dos puntos de vista, creacionista y evolucionista, explican nuestros orígenes de forma diametralmente opuestas. Sabemos que una circunferencia, los puntos que se encuentran en un diámetro, en el extremo y otro, son los que se encuentran más retirados uno del otro. Así son estas teorías. Sí. Por un lado, la teoría de la evolución. Y en el punto opuesto de la circunferencia tenemos la creación según la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor aliado de los que apoyan la teoría evolucionista? El tiempo. Darle al tiempo y pasa lo imposible. Dejar que el tiempo transcurra y un ratón se va a hacer un elefante. Sí. Sin embargo, hermanos jóvenes, las Sagradas Escrituras postulan que la creación tuvo lugar cuando dice en 6 días literales de 24 horas y que fue resultado de un mandato divino. Noten cómo puse en negrilla ahí. Dice las Sagradas Escrituras, ¿qué dice? ¿Qué dice? Postulan. ¿Qué es postular? ¿Qué es un postulado? En matemáticas manejamos teoremas y postulados. Esos de las matemáticas van a verlo, ¿verdad? ¿Qué es un teorema? Un teorema es una verdad que requiere demostración, los cuales a los alumnos les encanta hacerlas, ¿verdad? Sí. Decimos que un triángulo, los ángulos internos suman 180 grados. Eso es un teorema que se puede demostrar. Sí. ¿Pero qué es un postulado? Correcto. Es una verdad que no requiere demostración. Se acepta, porque sin ella no puedo construir mi ciencia. Hay infinitos puntos. Si no acepto eso, no hago geometría. Pregúntale a Euclides y le va a decir que es cierto. Sí. Entonces, las Sagradas Escrituras, ¿qué hacen? Postulan. No se pone a discutir si sí o si no, simplemente lo postulan. Sí. Ahí está Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, etc. La teoría evolucionista puede presentar varias formas. Voy a mencionar algunas. ¿Sí? La teoría naturalista, la más común, ¿sí?, donde dice todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado
selección natural, que es, si lo analizamos matemáticamente, es un proceso probabilístico. Pero si nos vamos más profundo, vamos a encontrar que las probabilidades son de 10 a la menos 40, 10 a la menos 300, 10 a la menos 40,000, lo cual prácticamente es cero. Y eso lo dicen gente que estudia estas cosas con profundidad. La evolución, el movimiento deísta, ¿sí? Está bien, sí, Dios creó, pero Él se olvidó de su creación. Y transformándose, como dice el pastor Terreros, en una especie de creador emérito. Así como cuando uno como maestro ya está ya más para allá que para acá, lo pone como maestro emérito, ¿no? Sí, ya dio lo que iba a dar, ¿no? Ya. No lo digo por nadie nos sintamos mal. Sí. Vamos a ver la evolución teísta. ¿Qué dice la evolución teísta? He escuchado a algunos que dicen que más vale una mentira completa que una verdad a medias. Porque la mezcla de lo bueno con lo malo, la mezcla de la verdad con la mentira puede ser más dañina. Sí. Entonces, ¿qué hace la teoría de la evolución teísta? Dice, es una mezcla de la teología adventista, ¿sí?, con la teoría de la evolución. Este punto de vista postula también, no crean que se quedan atrás, postula que mediante el proceso de la evolución Dios desarrolló gradualmente las formas de vida hasta que finalmente resultó el ser humano. Sí. Este modelo, hermanos, muchachos, es el modelo predicado por muchos grupos evangélicos y se acepta como lo último, como la última verdad. ¿Por qué? Es con el fin de no desentonar con la ciencia. Desgraciadamente hay muchos intelectuales de nuestra religión, adventistas, que están coqueteando con esto. ¿Sí? Y eso es peligroso. ¿Sí? Su atractivo más convincente es su pretensión de armonizar, noten como dije, su pretensión de armonizar el informe bíblico de la creación con la ciencia moderna. No quiero desentonar con todos los científicos, la mayoría, el 99% que afirma esto. Yo también quiero, pero tampoco quiero dejar mi creencia en Dios. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una mezcla y todo el mundo contento. Sí. La evolución teísta describe a Dios como quien inició y dirige el proceso evolutivo, intentando ligar dos cosmovisiones. Muy atentos con esto. Intentando ligar dos cosmovisiones en cuanto a nuestros orígenes que en realidad son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que son mutuamente excluyentes? Sí. Son, en términos matemáticos, conjuntos ajenos. No hay nada en común. Por un lado, nuestra concepción teísta de que Dios dijo y fue hecho. Dios mandó y existió. Por el otro lado, el naturalismo. ¿Sí? La evolución sin ninguna dependencia de Dios. Todo yendo a través del tiempo, mutaciones, muerte de los más débiles, etcétera, hasta que al final la especie se va mejorando. ¿Sí? Tenemos ahí un esquema geométrico de lo que implicaría la evolución teísta. ¿Sí? Dije hace un momento, acuérdense, dijimos hace un momento, que son aspectos, cosmovisiones mutuamente excluyentes. Cosmovisiones, la forma en que tú ves el universo, la forma que entiendes. Cuando tú como persona te pones a meditar, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi plan? Si es que hay alguno para mí. ¿Cuál es mi origen? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué cosmovisión guía tu vida? Bueno,
Hay una cosmovisión teísta que es ajena con una cosmovisión creacionista. ¿Pero qué se ha hecho? Está la evolución. Y entonces se pretende, y eso para mí es una blasfemia, se pretende que Dios es el elemento común. Es decir, en vez de ser una intersección vacía, como debe ser, si son conjuntos mutuamente excluyentes, ¿qué tenemos? Un elemento en común. Y ese elemento en común, según la teoría de la evolución teísta, es Dios. De una manera más clara, lo bueno de las matemáticas es que se habla poco y se dice mucho. La fórmula ateísta, noten, la fórmula ateísta de la evolución es, ahí está, evolución es igual a materia más factores evolutivos como casualidad y necesidad, mutuación, selección natural, aislamiento, muerte, más periodos de tiempo muy largos. Sin embargo, tenemos otra fórmula. ¿Sí? ¿Hay diferencia en las fórmulas? Analícenla. ¿Hay diferencias? No, ¿verdad? No hay diferencias hasta ahorita. Pero noten que se llama, en la visión de la evolución teísta, la fórmula sería eso más Dios. Ok, ahí le añadimos a Dios a un ladito para que Dios es el que guía, pero todo pasó a través de mucho tiempo. Sí. Creo que es muy bueno en este punto que recordemos nuestra doctrina fundamental, la sexta doctrina. De hecho, ustedes saben, no puedo negar una y aceptar las otras, ¿verdad? ¿O sí? ¿Creen que se puede hacer? Como la gente que no cree en Génesis 1 y 2, pero sí creen en el resto de la Biblia. ¿Creen que es posible eso? ¿Sí? Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado en las Escrituras el auténtico relato de su actividad creadora. En 6 días. El Señor hizo los cielos y la tierra, todo lo que tiene vida sobre la tierra, y descansó el 7º día de esa primera semana. Y además estableció el sábado como memorial permanente de su trabajo creativo completo. El primer hombre y la primera mujer fueron creados a la imagen de Dios. Todos los otros días, Dios dijo, y haya luz, y fue la luz. Y surja la hierba verde, surjan los animales, etcétera, y todo salía. Pero Dios no dijo, ahora salga Adán también, y Adán se lo brincando por ahí en el pasto. No, Dios no hizo eso. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el creador del universo no se avergonzó de agacharse, hacer lodo, darle forma al lodo, hacer el ser humano y darle su aliento de vida, y salió un alma viviente. Dios nos hizo con sus manos. Él no mandó y el hombre salió. Él formó al hombre y le dio su aliento de vida. Asumir que la creación bíblica y la teoría de la evolución son compatibles es olvidar, importante reflexión, es olvidar que el tiempo es parte esencial del pensamiento bíblico. Dios actúa históricamente en el tiempo y en el espacio humano. ¿Saben que eso es muy importante? Dios, a pesar de que es omnipotente y que conoce las leyes de relatividad para hacer el tiempo más corto, más largo, como Él quiera, y conoce mucho más de eso, por supuesto, Dios actúa en el tiempo y el espacio humanos. ¿Se acuerdan cómo dice Gálatas 4:4? Dice, y llegado el cumplimiento del tiempo.
Dios envió a su Hijo, sujetó a su Hijo a los tiempos del ser humano de gestación. Sí. En el relato bíblico leemos, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y así sucesivamente. Y muchas veces es muy preciso el esquema del tiempo que Dios usa. En el relato del diluvio, por ejemplo, en Génesis 7:11, donde dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Dios actúa en el tiempo, en el espacio humanos. Génesis 1 explica el origen del mundo físico como una secuencia histórica de actos divinos de creación en el espacio y en el tiempo. La teología bíblica no se puede adaptar a la versión evolutiva de la historia sin perder su esencia y realidad. Es decir, hermanos, no podemos hacer concesiones. No hay terreno neutro. Si lo hago, pierdo mi identidad como iglesia. No puedo hacer concesión. ¿Qué implicaría para nosotros, como iglesia, aceptar la evolución teísta? Implicaría, por ejemplo, que el hombre y la mujer no fueron creados por Dios a su imagen, sino son simplemente una etapa más en el proceso evolutivo. ¿Sí? Sin más trascendencia que ser un feliz y afortunado ensamblaje molecular con conciencia de sí mismo y un poco de inteligencia. Tu vida no tiene propósito. Tu vida no tiene un fin. Tú eres hoy, mañana te perderás en el infinito devenir del tiempo. Una vida sin propósito, una vida sin objetivo. Sí. Vean esa cita de Charles Darwin en el libro La descendencia del hombre en relación al sexo. Vean qué cita tan sutil. La diferencia en la mente entre el hombre y los animales superiores, grande como es, ciertamente es de grado y no de clase. Hemos visto que los sentidos e intuiciones, las distintas emociones y facultades, como el amor, la memoria, la atención, la curiosidad, la imitación, la razón, etcétera, de las cuales el hombre se jacta, se pueden encontrar en una incipiente o incluso a veces en una condición bien desarrollada en los animales inferiores. Vean el filo de la cita. Sí. ¿Qué implica entonces? Implicaría muchas cosas, yo apunté algunas. Los sentimientos más nobles de la raza humana, como la simpatía, la compasión, o el amor de una madre por sus hijos. Le añadiríamos el amor entre esposos, el amor entre parejas. ¿Qué es eso? ¿Es un amor fraternal? ¿Es un amor inspirado por Dios? No, ¿qué es eso? Es simplemente un estado más avanzado del instinto animal. Y no, como nosotros creemos, un reflejo y un muy pálido reflejo del amor de Dios. Traigo otra cita ahí de Richard Dawkins, quizás han oído hablar de él, uno de los más abyectos exponentes del evolucionismo moderno. Él dice, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar
No hay diseño, no hay propósito, no hay bien ni mal. Nada sino indiferencia ciega y despiadada, según su concepción. ¿Qué implicaría para el amor y la justicia de Dios? Nosotros creemos que la esencia de Dios es amor y justicia, ¿no es cierto? Pero ¿qué implica si nosotros nos cambiamos de modelo? ¿Qué implica si cambiamos el paradigma? ¿Sí? Dice este escritor, el proceso evolutivo está plagado de casualidades, contingencia, increíbles desperdicios, muerte, dolor y horror. El Dios implicado en la teoría evolutiva y los datos de la historia natural no es un Dios amoroso que se preocupa por sus hijos, por sus producciones. Él es un Dios descuidado, indiferente, casi diabólico. Indudablemente no la clase de Dios en el que nosotros creemos. ¿Se acuerdan en la Biblia? Mientras Jesús estaba en sus sermones, Él decía, no se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Dios está tanto de ello. Decía, vean los cuervos que no almacenan en graneros, no tienen grandes lugares donde almacenar su comida. Sin embargo, el Señor los alimenta. Me acordaba esta mañana mientras preparaba la presentación. ¿Se acuerdan que en la Biblia hay una burrita que iba contando? ¿Se acuerdan? Le dijo a Balaam, 3 veces me has golpeado. ¿Sí? 3 veces. Y Balaam estaba tan enojado que ni cuenta se dio que estaba hablando con la burra y le contestó. Y se puso un diálogo entre Balaam y la burrita, ¿no? ¿Qué harías tú si una burrita te habla de repente? ¿Sí? Pero Dios le dijo por medio del ángel, mira, si no fuera por tu burrita, yo te mataría ahorita. ¿Sí? Así que Dios es un Dios de amor, que si cuida a los animales, cuida con más razón de nosotros. ¿Qué dice el himno? Si Dios cuida de las aves, ¿qué? Cuidará también de ti, ¿verdad? Dice, ¿por qué Dios? Una serie de preguntas retóricas. ¿Por qué Dios usaría el método injusto de supervivencia, el mejor adaptado para crear, cuando la justicia es la base de su trono? ¿No es cierto? Que dice Salmos 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad son o van delante de tu rostro. Sí. ¿Por qué Dios, quien dice, pero hágase todo decentemente y con orden, haría lo contrario en torturadores procesos durante interminables espacios temporales? Imagínense un pobre animal cambiando de rana, o sea, a un zorro, por ejemplo, ¿no? Un proceso torturador. ¿Cómo? No conseguimos un Dios así. ¿Sí? Dios no estaba haciendo ensayo y error. ¿Sí? ¿Por qué Dios usaría la muerte para crear a los seres humanos a su imagen cuando Él es amor? ¿Sí? Quiero que reflexionemos un poco en este versículo, por todos conocido, y que a mí de manera personal siempre me inspira, me llena de confianza en un Dios poderoso. ¿Sí? Cuando Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus dimensiones? Hay mucho que hablar sobre este asunto. Sin embargo, quiero que reflexionemos en las últimas partes del versículo, donde dice, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Este versículo hace referencia a la creación. ¿Creen que los ángeles cantarían de alegría cuando Dios trajo al hombre partiendo de procesos tan crueles de supervivencia más fuerte, de asesinatos, etcétera, hasta llegar a las especies más desarrolladas? ¿Quieren que los ángeles estén muy contentos cantando, ¡ay Dios, qué bueno eres, porque trajiste al hombre a la existencia! ¿Conciben de un Dios así? Es difícil, ¿verdad? Es difícil concebir un Dios en ese cuadro. Ahora bien, desde el punto de vista de la teoría teísta de la evolución, se presenta el pecado y la muerte como eventos independientes. ¿Sí? Sin embargo, ahí está, en un lado la muerte, ¿sí? En otro lado el pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer,
no moriréis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le decía Satán a Eva? No te preocupes, Eva, no hay consecuencia. Dios le había dicho, el día que él comiere ciertamente moriréis. ¿Pero qué le dijo la serpiente? No moriréis, sino que seréis como dioses. ¿Sí? Es decir, este punto de vista presenta a la muerte y el pecado como eventos independientes. Y ahí están las palabras muy claras. No moriréis. Sí. Sin embargo, los eventos son dependientes y la Biblia no puede ser más clara. Como se dice en Romanos 6:23, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es vida eterna. No, ¿qué dice? Muerte. Y se refiere a la muerte eterna, no a la muerte que experimentamos como consecuencia del pecado. Sí. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado y la muerte son eventos dependientes. No puedo separar uno del otro. Sí. También el pecado no resultó de la desobediencia de Adán y Eva a un mandato divino, sino fue un resultado natural dentro del proceso evolutivo. Pero ¿qué afirma la Biblia, hermanos? ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso vuelvo a reafirmar, no hay concesión, no hay terreno común. Sí. La muerte entonces no es una consecuencia del pecado. ¿Qué es la muerte entonces? ¿Sí? Es algo necesario. Un evento necesario ¿para qué? Para que los más fuertes, los más aptos, sobrevivan. Sí. Y ese proceso ha estado ocurriendo por mucho tiempo. Sí. ¿Qué es el diluvio para nosotros? ¿Qué significa el diluvio para nosotros como adventistas? ¿Qué fue? Fue un castigo a la maldad humana. Pero si ustedes ven la teoría evolucionista, van a ver que se postulan muchas catástrofes a través de la historia geológica. Entonces, ¿qué es el diluvio en consecuencia? Otro de las tantas catástrofes que ha habido, ¿sí? Pero Pedro decía claramente, ¿no? Ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. ¿Sí? Ahí se enfatiza nuevamente. ¿Sí? Para la evolución teísta, el diluvio es solo una catástrofe o una extinción más en la accidentada historia del planeta, o quizá una historia sin sentido. Sí. Un punto muy sensible para nosotros como iglesia. Sí. Habrá necesidad de un redentor en un proceso evolutivo dirigido por Dios. ¿Sí? ¿Qué afirmamos nosotros? ¿Qué creemos? ¿Sí? Dios, por medio de su nacimiento, muerte y resurrección, nos libra de pecado. ¿Sí? Sin embargo, noten que algunas corrientes evolucionistas postulan que la evolución va más allá de simplemente ser un ser humano. ¿Y qué vas a alcanzar a ser tú? Tu mismo Dios. ¿Sí? Va más allá. Cada quien es su Dios. Por eso el relativismo también. O sea, si eres Dios, tú puedes saber qué es bueno para ti, qué es malo, etc. Amenaza un punto muy sensible de nuestras doctrinas. Noten que eso está íntimamente asociado con el santuario. ¿Sí? El sacrificio sustitutivo de Cristo por nosotros. ¿Sí? Ahí es lo que estoy mencionando ahí. Si la humanidad está en el proceso de la evolución progresiva, entonces no hubo ningún pecado. Y si no hubo ningún pecado, no hay necesidad de un Salvador que nos venga a librar del pecado. Jesús fue una influencia moral muy buena, un líder, pero no nuestro Redentor. Estamos reunidos aquí, celebrando el sábado, el día de la creación.
Pero pregunto allí, si Dios no creó en 6 días literales, de 24 horas cada uno, y descansó el 7º día, ¿tiene el sábado alguna importancia? ¿Qué opinan? ¿Importa el sábado? Pues no, porque no creemos en días literales de 24 horas, creemos en largos procesos, y el sábado, pues, ¿qué estamos celebrando? Nosotros celebramos a Dios, nuestro Creador, pero si no creemos en Él, el sábado no tiene ninguna importancia. Es decir, muchachos, hermanos, si cambiamos nuestro paradigma a un paradigma teísta, evolucionista, todas nuestras creencias fundamentales resultan afectadas. No podemos hacer concesión en ninguna. Algunas conclusiones. Si la Iglesia Adventista del 7º día acepta la evolución teísta, perdería su identidad, pues sus doctrinas fundamentales serían cambiadas. Vean el siguiente párrafo. El Dios activo, que creó por la palabra de su boca, que se comunicó a través de los profetas, que vivió entre nosotros, murió en nuestro lugar, resucitó y ascendió para ministrar por nosotros, que volverá por segunda vez para llevarnos y reunirnos consigo, que resucitará a los muertos y recreará la nueva tierra, y que finalmente destruirá el pecado. Ese Dios no puede ser adorado desde la perspectiva de la evolución teísta, porque no es un Dios de amor. En cambio, nosotros, como iglesia, adoramos al Dios de la creación. Un Dios personal que desea estar en comunión con nosotros, habitar entre nosotros y darnos vida eterna. Dios debe ser adorado porque Él es nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Les invito entonces, para que no seamos de aquellos burladores mencionados por el apóstol Pedro, que voluntariamente olvidan que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, sino que seamos de aquellos creyentes mencionados en Hebreos 11, ¿sí?, que por fe creen que el universo fue hecho al mandato de Dios, de tal forma que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mi creencia en Dios no se basa en los números, no se basa en la evidencia empírica. Mi confianza en Dios se basa en algo que no puedo palpar, en algo que no puedo manejar en el laboratorio con las rocas ahí analizando a ver qué hay. Mi fe no se basa en lo material. Mi fe se basa en porque Jehová dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Feliz sábado para todos. Vamos a entonar las estrofas del himno número 74, Himno al Creador. Cantemos. Que cada ser vivo